conectados compartiendo hoy un live extraordinario en los Happy Talks, la vida tal como es. Y hoy estamos en conexión con Nelson de J. Rueda, que él es mentor de mentores, director de la Academia de la Red Global de Mentores, es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Administración, es economista, especialista en Psicología Organizacional, y en este momento voy a invitar a Nelson de J. Rueda para que se nos vaya conectando mientras voy haciendo una tuve acerca de su nuevo libro, Cómo soltar el nudo, que me encantó. Vamos a esperar que Nelson se nos conecte, ya le hice la invitación en este momento. Ahora sí, mi Nelson, ya te tengo por aquí de regreso. ¿Cómo estás? Ahora sí, de regreso. Sí, porque estaba como complejizada, no sé por qué la situación. Y ahora está mucho mejor la señal y quería que nos quedara una muy buena transmisión para que nos pueda servir y poderla multiplicar con las diferentes personas, porque déjame decirte que te admiro y te queremos muchísimo. Somos muchos los que te amamos y estamos felices con esta buena nueva de tu libro, que estaba por aquí compartiéndolo y mostrándoselos cómo es la portada para que se antojen. Cómo soltar el nudo. Miren, aquí lo tengo en formato Kindle, mientras también existe en el formato físico, y lo estuve leyendo en un viaje que venía hacia Bangkok, que iba hacia Bangkok. Entonces, ahora aquí estamos conectados precisamente con Nelson. Mi Nelson, retomemos entonces el tema del libro, por favor, para que nos quede esta muy buena versión de esta presentación que estás haciendo a nivel mundial, que tenemos el gusto de tenerlo ya en nuestras manos, pero que sale al mundo en 2 días. ¿Cómo soltar el nudo? ¿Por qué se te llegó ese título? ¿Por qué ese título tan inspirador? Muy bien, entonces te contaba que básicamente surge cuando el mentor que me acompañaba en el proceso de formación en mindfulness, que es un super mentor en el área de mindfulness y en otras dimensiones de la vida, Rafael Hernández, iba formulándonos preguntas y preguntas que eran preguntas de mucha profundidad. Y en esas preguntas, él fue generando una serie de confrontaciones donde definitivamente cada confrontación me llevó a pensar, aquí yo debería hacer unas profundas reflexiones para ver dónde yo definitivamente me enredé. Y entonces, cuando empezaba a pensar dónde me enredé, pues decía, finalmente cada enredo es un nudo. Entonces, ¿dónde están los nudos esenciales y vitales del ser humano? Y fue cuando entonces fui como buscando símiles que me permitieran entender muy bien mi propio proceso de vida. Y dije, en muchas situaciones de la vida yo hice verdaderos nudos gordianos. Y entonces empecé a pensar, y bueno, yo finalmente salí de esos nudos. ¿Cómo salí? Y ahí fue cuando decidí que iba a escribir entonces un libro que se llamara precisamente Cómo desatar el nudo. Y me Espectacular. fui, y me fui entonces por las distintas áreas por donde el curso de mindfulness me convocó a la reflexión. Entonces, por ejemplo, primer nudo, nuestros ancestros. Cómo nos vamos enredando desde la ancestralidad y desde allí a entender que cuando nacemos ahí hay un viaje que recomienza, porque tengo la certeza absoluta de que no es la primera vez que venimos a este planeta ni va a ser la última. Entonces, que el nacer es parte del reiniciar un viaje que va del nacimiento a la muerte, donde la muerte no existe definitivamente, sino que es un cierre de un capítulo en un cuerpo para seguir avanzando en el mundo del espíritu. Y Tú nos después, invitas en este capítulo, mi Nelson, nos invitas precisamente a no olvidar a nuestros ancestros, a tenerlos en cuenta, a reconciliarnos con ellos. Y precisamente es parte de lo que me llamó la atención. Y enseguida vamos a retomar, porque tú nos hablas de historias personales y te vas develando y te vas desnudando como nunca lo habíamos visto en ese Nelson. Este tema del capítulo de retomar los ancestros me pareció fascinante, y me parece que es importante que este libro nos convoca a reconectarnos, reconocer y de alguna manera sanar esas relaciones con nuestros ancestros, porque desde ahí, ese es uno de los nudos que tenemos que aprender a soltar. exacto. Y ya más próximo en los ancestros, los padres, porque es que también vamos generando una serie de nudos con los padres y con los lugares donde habitamos. Es decir, hay un nudo asociado a la epigenética del ser humano. Cuando logramos desatar esos 3 nudos, ancestros, padres y epigenética, entonces viene ya lo más profundo de los nudos.
que son las creencias profundas en torno a la religiosidad y a la espiritualidad, porque como bien se subtitula el libro es como soltar el nudo, pero es mentoría para la búsqueda del sentido vital, que es el sentido final del libro. Es que le encontremos sentido a este transitar en esta existencia. Entonces, por eso era necesario pasar por el centro de la religión, por el centro de la espiritualidad, por el centro de la psicología espiritual y finalmente, pues obviamente al momento presente, con todo lo que eso trae implicado. Yo quisiera decir, mi Nelson, y que el libro es bastante atrevido. Y me encanta porque te atreviste a romper paradigmas y cuando hablamos de ese tema de la espiritualidad y la religiosidad, nos vas narrando de aquello que viviste, de tu experiencia acerca de la religión, pero también cómo fuiste planteando otros paradigmas y el libro nos sorprende con otras dimensiones que te habitan, mi Nelson. Llegas hasta hablarnos acerca de la información de los horóscopos, de la naturaleza, de toda esta información que es muy importante, que nos rodea y que nos convoca. Yo te escuché en una entrevista hace pocos días que si existiera, si este libro se hubiera publicado en el tiempo de la alta religiosidad, de ese alto cristianismo, pues te hubieran puesto en la hoguera. Sí, porque atreverse a cuestionar las verdades en las cuales existe el dogma es muy complejo. Además, lo hago con todo el respeto y con todo el amor. Es que finalmente yo estoy testimoniando una vida, no atacando vidas. Y sencillamente diciendo más allá de la doctrina, dogma, hay una realidad, espíritu. Y no necesariamente hay que habitar la religión para poder ser espiritual. Por el contrario, la religión es un escalón para ascender a la espiritualidad. Y ese es el atrevimiento grande que traigo en el capítulo, pues, donde hablo del nudo con la religión. Porque sencillamente quise mostrar mi vivencia, que fue muy fuerte, que fue muy extensa, y desde allí también mostrar que es posible en un momento determinado hacerle preguntas a la creencia para transformar la manera de ver la vida. Y desde allí, pues, habitarla de otra manera con todo el respeto con las personas que tienen que estar en el nivel que tienen que estar para vivir lo que tienen que vivir. Si algún día se mueren y se mueren en el estado de conciencia, presencia que hoy tienen, está bien, porque cada quien está haciendo el camino y va hasta donde su conciencia se lo permita. Entonces, si bien es cierto, dije que si este libro hubiera sido escrito en otra época, estaría en el índice y en la hoguera, pues también es cierto que estoy diciendo que también hay una posibilidad de salir del índice y de la hoguera. Y que estamos en un proceso de evolución espiritual, también desde las religiones, que es muy diferente a la espiritualidad, tema que ya hemos tocado en otros Happy Talks, y que por eso me encanta que nos invites a esa conexión con la espiritualidad, porque estamos trascendiendo hacia esta nueva humanidad, donde ese tema de la trascendencia de la espiritualidad empieza o ha tenido ya o es más protagonista en este momento de nuestra historia. Mi Nelson, te nos desnudas en ese libro. Nos cuentas de ese niño, de ese joven que estuvo viviendo todo este proceso y que ya en este tiempo de la madurez nos compartes estas enseñanzas muy, pero muy poderosas. Hablemos de ese desnudo que nos planteas en ese libro. ¿Qué vamos a poder encontrar en ese libro? Es la primera vez, conozco a Nelson hace algunos años y cuando lo leo en este libro, Cómo soltar el nudo, me lo imagino. Me empiezo a imaginar a ese joven en las calles, acompañado con su padre, esa historia que nos narras, a tu experiencia en el seminario. Hablemos de eso que nos develas, que nos cuentas desde tu intimidad en el libro. Bueno, digamos que yo viví la vida muy desde ser el personaje. Entonces, claro, en bachillerato yo era el jefe de los scouts y era el personaje de los scouts. Después, en los distintos movimientos espirituales por los cuales transité, tuve siempre responsabilidades de primer nivel. Entonces, yo llegué a ser venerable maestro de una comunidad, llegué a ser sacerdote de otra comunidad, etcétera. Es decir, siempre el personaje. Y Pero ¿quién de alguna manera siempre con liderazgo. Sí, siempre, 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 siempre. Entonces, ese personaje hace que se pierda la persona en su individualidad y en sus lecciones vitales. Y como
mi intención en este libro era sencillamente mostrar caminos, es decir, ser mentor. No tenía otra opción que correr el riesgo de exponerme. Porque si no me exponía, no podía dejar el testimonio desde el cual hacía la demostración de que sí es posible enfrentar el nudo y desenvolverlo para resolverlo. Entonces dije, bueno, ya qué más da. A estas alturas de la vida, la luz y la sombra tienen que mostrarse. Vamos a mostrar también entonces la dimensión ya no del personaje, sino de la persona que yo soy. Independientemente de que esta exposición me ponga en riesgos, ¿sí?, de perder imagen pública, ¿sí? Pero creo que ya no estoy para cuidar imágenes públicas, estoy para mostrar el ser humano que soy. Se llama coherencia, ¿no? Esa es la idea. Mi Nelson, y entonces pienso que también lo que hiciste en ese ejercicio de desnudarte, de mostrarte en el libro tal cual, parte de tu vida personal e íntima, también nos lleva precisamente a esa pregunta es, ¿qué obtenemos al ser coherentes, transparentes y exponernos y no temer a la exposición? Porque otro de los nudos precisamente tiene que ver con, ay, con el qué dirán, el rol que ejerzo a nivel social, pero no hay nada mejor que ser coherente y soltar el nudo de la coherencia significa andar en libertad. Es total, y ahí diste la respuesta. Es que, ¿qué se obtiene cuando me expongo? Ser libre, ser libre. Y entonces no tengo que andarle mostrando a nadie lo que no soy, ni cuidando lo que estoy diciendo. No, soy libre de decirlo porque ya sabes qué pienso y además sabes por qué lo pienso. Es decir, porque viví lo que viví, lo conocí, ahora lo estoy convirtiendo y lo estoy transformando en comprensión para generarlo en amor, finalmente, que es lo que nos convoca en esta existencia. Mi Nelson, parte de lo disruptivo por lo cual me llamó la atención el libro y los quiero convocar a que compremos este libro que ahora va a ser lanzamiento en los próximos 2 días, va a estar en amazon.com, por aquí me preguntaban, en formato Kindle y en formato físico lo van a poder encontrar, se llama Cómo soltar el nudo de Nelson de J. Rueda. Parte de lo disruptivo del libro es que yo he concebido a Nelson como un hombre de alguna manera conservador, pero también muy liberal. O sea, hay una conjunción de diferentes factores y cuando yo leo que en ese libro pasamos desde un tema religioso, espiritual, sagrado, sacro, de alguna manera, entramos también a los mundos profanos y nos hablas un poquito como corregime si la expresión, de los signos del zodiaco y que hay informaciones externas que también influyen en nosotros, vibraciones y resonancias que hacen parte de nuestra existencia. Y entonces me encuentro con una versión propuesta en este libro de una manera extraordinaria donde nos dice, venga, no te quedes solamente con lo formal, escuche también la intuición. Nelson, ¿qué nos puedes contar acerca de esta otra sabiduría, por favor? Entonces ahí está mi derecha y mi izquierda. Es que cuando los seres humanos nos movemos desde la razón, somos secuencia, linealidad y perdemos la posibilidad de ir más allá de la ciencia. O sea, la ciencia es un conjunto de hipótesis que vamos demostrando y vamos validando y desde allí vamos generando toda una manera de concebir la vida y habitarla, hemisferio izquierdo. Pero más allá del hemisferio izquierdo tenemos un hemisferio derecho. Y en ese hemisferio derecho está la creatividad, la innovación, el desarrollo, etcétera. Y digamos que está la profunda espiritualidad, que es la conexión con la intuición, que es la que nos permite entender que más allá de la realidad aparente hay una realidad más fuerte, que es una realidad que está en la materialidad, pero está de manera invisible. Y que necesitamos aprender también a transitar el camino de esas certezas que no son racionales. Entonces, para ilustrarlo de una manera simple, lo quisiera decir de esta manera. Detrás de todo instrumento que existe en la creación hay un creador. Entonces, detrás de un carro hay un diseñador y hay unos constructores. Detrás de una casa hay unos diseñadores y unos arquitectos. Normalmente con ver el mundo de lo visible, yo debería aprender también a entender que detrás de eso hay un mundo invisible, que es un mundo de materialidad no visible, pero que si yo soy capaz de integrar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, me doy cuenta que allí habita el creador y la criatura.
Y es entonces cuando podemos entender qué es la espiritualidad y cuando podemos entender por qué somos seres espíritu habitando experiencias en el mundo de la materia. Y ahí es donde hay que recorrer ciertas ciencias que dicen, venga, hay una conexión con energías, porque somos más que conexión física, conexión energética. Entonces, ¿con qué conexiones energéticas nos estamos moviendo? Porque desde allí estamos haciendo la gran diferencia. Desde ahí entra entonces la cuántica, la neurociencia, a hacernos entender que somos parte de un todo. Y parte del problema de los seres humanos es que muchas veces creamos el nudo mentalmente, lo convertimos en nuestro universo y no hemos entendido que somos parte de un todo y que para poder llegar a ese nudo tuvimos que implicar varias complejidades, varios universos, pero que desatarlo solamente sería empezar a parar. ¿Qué nos puedes decir entonces o qué recomendación nos haces tú como autor del libro Cómo soltar el nudo, cómo aprender a soltar los nudos mentales? En principio, entendiendo que vivimos la vida desde creencias y que la creencia por principio es irracional. Si yo empiezo a cuestionar la creencia, automáticamente encontraré múltiples interpretaciones. Pongo un solo ejemplo. Si yo tengo la creencia de que existe un Señor que se llama Jesús Cristo, y Jesús el Cristo, y creo lo que me enseñaron, y es que vivió en una zona específica, en un territorio específico, en una área específica, y yo no cuestiono esa creencia, pues yo viviré en consecuencia con eso que me lleva al dogma de la creencia. Pero si yo me empiezo a preguntar, bueno, muy bien, a ver, ¿qué tan cierto es que existió en esa época? ¿Dónde está documentado y cómo está documentado? Me va a llevar sorpresas. Por ejemplo, una primera gran sorpresa es que no hubo un solo maestro en la cuenca del Mediterráneo en la misma era de Jesús, sino que hubo 7. Y que esos 7 grandes maestros tenían unas características, cada uno de ellas muy particulares. Y que después, un grupo de personas que generaron un dogma, cogieron esos 7 y de los 7 hicieron uno. Y por eso encuentro las profundas contradicciones que encuentro en los textos sagrados. Porque es que si yo tengo 7 personajes en uno, voy poniendo características del uno, del otro y del otro y del otro, tratando de mostrar un solo personaje. Entonces, ya puedo entender que hay 7 personajes históricos que están confluyendo en uno y que ese uno entonces finalmente es interpretado en unos libros que se llaman canónicos. Pero como sigo haciendo preguntas, entonces, ¿y son los únicos libros que existen? No. Más allá de los canónicos están los no aceptados por la Iglesia, que se llaman apócrifos. Entonces me encuentro que existen evangelios canónicos y evangelios apócrifos. Y me voy a los evangelios apócrifos y empiezo a encontrar una gran cantidad de doctrina, de espiritualidad que está contenida en una serie de libros que no son reconocidos como oficiales. Y entonces desde allí voy generando una amplitud de conciencia que me hace posible entender, porque hay múltiples religiones, porque cada religión dice yo soy la salvación y la vida, y cada religión dice por fuera de mí no hay salvación. Y sigo haciendo preguntas, ¿sí? Entonces, si yo pertenezco a la religión 1, están condenados todos los demás seres humanos que son profundamente espirituales que pertenecen a la religión 2 o 3. Y entonces ahí respondo tu pregunta. ¿Cómo soltar? Haciéndole preguntas a la creencia. Y explorando y viviendo en la creencia hasta convertirla en certeza. Y cuando esa certeza, hazte matar por esa verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentres una verdad de orden superior. Y por eso en el Evangelio de los 12 Santos, capítulo 90, dice, sé fiel a la verdad que tienes hasta que encuentres una verdad superior. Sé fiel a la luz que tienes hasta que encuentres una luz superior. Miren, al escuchar a Nelson me encanta porque en el libro nos invita, el libro Cómo soltar el nudo nos invita a cuestionarnos todo, a soltar el nudo de las creencias, a darnos el permiso de la duda, porque desde la duda, y tú que has estudiado filosofía y una cantidad de corrientes, pues siempre esa pregunta nos conducirá a otra pregunta y a otra pregunta y a otra contrapregunta, y desde esa verdad se están renovando las verdades. Desde ahí se están renovando las verdades. Y parte de lo que nos habla precisamente en el libro Nelson
Cómo soltar el nudo, nos cuentas acerca de unas leyes universales que me gustaría que las retomáramos, lo hablamos en la primera parte, pero en esta nueva versión que está quedando grabada me gustaría que convocáramos a las personas porque Nelson nos habla en su nuevo libro acerca de la ley de la armonía, la ley de la naturaleza, la ley de la evolución, cómo nos tocan y cómo es importante integrarlas en nuestra vida, conocerlas, porque desde allí es otra de las claves para poder soltar los nudos. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Nelson? Lo primero es que las leyes del universo no son leyes de dogma, son las leyes del fluir para confluir. Entonces decimos, a ver, ¿dónde habitamos? En una naturaleza. ¿Dónde habitamos en esa naturaleza? En unas múltiples naturalezas. Es decir, somos una cantidad de mundos que se integran en un solo mundo. Y desde la ley de la naturaleza yo empiezo a entender que el día que yo violo la ley natural, ese día yo estoy destruyendo mi propio hábitat y que en consecuencia me estoy haciendo correspondiente con mi propia destrucción. Entonces necesito ir a una segunda ley, que es la ley de la armonía, para generar la tercera ley, que es la de la correspondencia, y la cuarta ley, que es la ley de la evolución. En su orden, me armonizo con la naturaleza para generar desde allí una correspondencia, sabiendo que yo me voy haciendo correspondiente con todas aquellas situaciones con las cuales yo me armonizo. Eso traducido a una ley tradicional y original de la cultura espiritual, dice, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿a mí por qué me pasa esto? Respuesta, porque te estás armonizando con eso y haciendo correspondiente con eso. Y en consecuencia, esa es tu manera específica de evolucionar. Entonces, cuando lo entiendo así, entiendo que hay una ley de la paridad, que es la ley que lleva a la construcción y que concluye en la ley del amor. Cuando un ser humano se armoniza con esas leyes naturales, aprende a fluir y aprende a confluir. Es decir, empieza a entender que su vida es un destino de aprendizaje y una misión de entrega de esos aprendizajes. Pero debe comprender esas leyes. Y que cuando las cosas no se están dando como deben darse, es porque de alguna manera esa persona está violando una u otra ley. No desde el dogma, sino desde la no comprensión de ella, que se llama la ignorancia de la ley. Totalmente. Entonces, si yo soy un ignorante de la ley, pues definitivamente la voy a violar sistemáticamente. Y la violación de la ley se convierte en el aprendizaje que lleva a que un día yo tenga lo que científicamente se llama el rayo despendejador. ¿Qué es el rayo despendejador? Es el día que te cae el rayo y te dice que, pues hermano, no se está dando cuenta que es que usted es el creador de su propia realidad. No se está... O reacciona. Y entonces es cuando realmente le hago pregunta a la creencia. Y cuando le hago pregunta a la creencia, se modifica la percepción. Y cuando se modifica la percepción, se modifica el pensamiento. Y cuando se modifica el pensamiento, se modifica la acción. Y cuando se modifica la acción, se modifica el resultado. Y ese es el gran mensaje de cómo soltar el nudo. Miren, estamos hablando con Nelson de J. Rueda, mentor de mentores, director de la Academia de la Red Global de Mentores, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Administración, economista, pero además una de esas personas con las que es fascinante conversar hoy a propósito del lanzamiento de su libro, Cómo soltar el nudo. Mi Nelson, nos preguntan por aquí, que dónde se consigue el libro. Compartamos dónde pueden conseguir las personas el libro a partir de este próximo fin de semana para que podamos orientar entonces las intenciones de compra. Bueno, el libro está disponible ya en este instante en Amazon. O sea que si entran en Amazon ya lo pueden comprar. Está en las dos versiones, en la versión Kindle, en la versión física, ¿sí? Y ya a partir de este minuto y hora el libro está a disposición de todo el que quiera llegar a Amazon a conseguirlo. Y por ahora no se va a conseguir sino en Amazon. Entremos en este momento a Amazon a conseguir la versión Kindle. Yo lo tengo en la versión Kindle, también está en la versión física. En este momento además les quiero contar que creo que está en un precio de lanzamiento súper barato. No se pierdan esta oportunidad, pero es que me encanta poder acompañarte porque estábamos esperando tus letras, mi Nelson. Definitivamente estábamos esperando esta conexión, este libro tan maravilloso, La vida tal como es, y el libro se llama Cómo soltar el nudo, de Nelson de J. Rueda, hoy en esta conversación extraordinaria. Mi Nelson, decirte que gracias
gracias en nombre de la humanidad y antes de aquí hacer el cierre de nuestra conversación del día de hoy, que hemos tenido 2 segmentos, estábamos un poquito malita la transmisión y retomamos aquí con el tema del libro, Celebrando la Vida con tu lanzamiento. Feliz porque estábamos esperando tus letras. Démosle por aquí un saludito a Rincón Cano, que han estado muy activa, a Luis M., a Luz Beatriz, a Monito. Maureen Villalobos nos dice, excelente información, muy interesante y profunda. Gracias, Nelson, por tu sabiduría y profundidad. Estaré leyendo tu libro. Moni dice, felicitaciones, fascinante, quiero encontrarlo ya en amazon.com. La muestra es tan simple, ¿en qué librería lo compramos? Ya le contamos que en amazon.com. Eli Salazar, María Guerrero, bueno, a todas las personas Casa de Amavia y a todas las personas, gracias por estar aquí en los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Mi Nelson, gracias por este legado que nos dejas, por enseñarnos a cuestionar la vida y a enseñarnos también a reconectarnos con esas leyes de la naturaleza. Pero lo más importante también es aprender a desatar esos nudos y pienso que esos nudos se van desatando cuerdita por cuerdita donde están todas estas dimensiones del ser humano. Danos un mensaje final de por qué debemos, de alguna manera, con humildad, con toda la humildad, leer y entrar en tu mente, en tus ideas, al universo de la posibilidad a través de las letras del libro Cómo soltar el nudo. Bueno, primero porque un libro es una sumatoria de emociones. Y cuando nos conectamos con otro ser desde la emoción, podemos comprender su esencia. En segundo lugar, porque es un libro escrito desde el alma para las almas. Entonces es un libro escrito para tu alma. Y porque a partir de una vivencia, te quiero hacer una invitación a una nueva presencia. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí esta noche. Mira, Nelson, muchas gracias. Y no me quiero ir sin despedirnos, porque parte de mi nuevo libro precisamente tiene que ver con la naturaleza. Cómo estar en conexión con la naturaleza nos ayuda a soltar los nudos, a soltar el nudo. Te hago una pregunta. Te pregunto, ¿cómo estar en la naturaleza nos ayuda a soltar el nudo? Por favor, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Que la naturaleza habla, y la naturaleza conecta, y la naturaleza libera. Cuando estamos frente a un árbol y somos capaces de tener la visión del árbol en su plenitud, vemos cómo el árbol primero está conectado por sus raíces con los demás árboles. Es decir, su fortaleza viene de la relación con otros. Pero en segundo lugar, se conecta con el aire para liberar desde el aire la vida. Entonces, enraiza en unas maneras particulares de vivir y luego libera para que la vida se haga cada vez más densa y extensa. Y entonces desde allí, el estar conectados con la naturaleza en todas sus dimensiones, aire, agua, fuego, tierra, nos va enseñando cómo poder fluir y confluir en la unidad y en la totalidad. Y fluir con las leyes de la naturaleza que ya nos explicaste, mi Nelson. Mostrarnos el libro para que lo puedan ver las personas que me lo están pidiendo. Este es Nelson de J. Rueda con su libro Cómo soltar el nudo. Miren qué maravilla. Yo lo tengo en formato Kindle, también en formato físico, para que vayan ya a amazon.com y lo puedan encontrar. Supremamente fácil. Nelson Rueda. Y pueden también poner el título del libro Cómo soltar el nudo. Hablamos de mentoría, de sabiduría de la vida y como él lo dice, mentoría para una búsqueda del sentido vital. Mi Nelson, muchas gracias. Los saludo desde el sur de Tailandia, desde la isla de Phuket. Nelson desde Río Negro, en Colombia, en Antioquia, muy cerca de la ciudad de Medellín, abrazándolos con este mensaje extraordinario. Cómo soltar nuestros nudos. Soy Jordi Duque. Los espero próximamente en más Happy Talks. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.